viene a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes arrancado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de la puerta. Amén. 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 Juan 11:55. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús, y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué os parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, diciendo a voz en grito: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Adorando el Señor en su alegría. Regocijo da su pueblo, da esperanza. Su palabra y tanto amor se entrega todo. Se sonríe, da un abrazo y bendice el Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. El Señor lleva el pecado de su pueblo. Es la espada, luz eterna en el camino. Calma el mar, calma la vida, vence el mundo. Flor que nace en mi mañana, libertad todo es mi Dios. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera,
lo crucificaron allí, con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes y asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? ¿Ha resucitado? Aleluya, el Señor venció. Aleluya, Él resucitó. Surgió en la cruz la vida, a la muerte burló. Y llenos de su gracia nos manda el Señor. Aleluya, el Señor venció. Aleluya, Él resucitó. Surgió en la cruz la vida, a la muerte burló. Y llenos de su gracia nos manda el Señor. Lleno mis ojos de Él, me rindo y me postro a sus pies. Canto su gloria, su fe, su verdad, me envuelvo en sus alas de amor. Eres fuerza en mi debilidad, tu vida proclamo, mi Dios. Canto tu gloria, tu fe, tu verdad, me envuelvo en tus alas de amor. Aleluya, el Señor venció. Aleluya, Él resucitó. Surgió en la cruz la vida, a la muerte burló. Y llenos de su gracia nos manda el Señor. Aleluya, el
ella a la muerte burló, y llenos de su gracia nos manda el Señor. Aleluya, 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 el Señor venció. El Señor Resucitó. Según la narración de los evangelios, Jesús fue clavado en la cruz hacia las 12 del día, hacia la hora sexta, y estuvo en agonía ya no mucho tiempo. Como sabemos, Jesús fue apresado el jueves por la noche, por la tarde-noche, después de haber tomado la Pascua y de haber instituido la cena del Señor. Judas le traiciona y le toman preso allí en el Monte de los Olivos, y empieza la serie de juicios que hoy hemos sintetizado un poco, ante los religiosos de su tiempo, ante los judíos, ante los sumos sacerdotes, luego ante el Imperio Romano con Pilato representando al imperio, y finalmente Jesús, por petición del pueblo de Israel, por los judíos, fue llevando su cruz, fue sentenciado a muerte y caminó el camino que decimos como tradición, el camino del Calvario, hasta el Gólgota, un monte que se llamaba el Gólgota de la Calavera, donde el Señor allí fue clavado, y a su lado otros dos malhechores, que estos otros dos malhechores estaban en peor situación que Barrabás. Barrabás ya dice que era uno de los malos, pero prefirieron que a Jesús lo mataran y soltaron a Barrabás. Sabemos, yo no voy a relatar toda esa narración ahora porque ya también tenemos hambre y el tiempo ya se fue, pero voy a intentar como resumir por qué el Señor estuvo dispuesto a ir a la cruz. Acordaros que unas horas antes pidió a sus discípulos: ayudadme a orar, dijo, para que pase de mí esto, para que pase de mí esta copa, y que se haga la voluntad del Padre, no la mía. Y ahí Jesús refleja al Jesús humano, a ese Jesús que por ahí anda una película que ha causado revuelo grandioso, ¿no? La de Nico Kazantzakis, La última tentación de Jesús. Y la última tentación de Jesús fue precisamente esa: bajarse de la cruz y llevar una vida normal. Pues aquí el Evangelio nos dice, como humano Jesús pudo haberlo pensado muchas veces. Sabía lo que le esperaba, que era la muerte, y no una muerte que él tendría o era culpable. El inocente fue llevado a la cruz. Ese Cristo sufriente que hacia las 3 de la tarde marca el desenlace final, cuando gritó con voz fuerte, nos dice el Evangelio: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto lo dijo en arameo, que era la lengua que Jesús habló con los suyos, la lengua como hoy nosotros el español, ¿no? La lengua del pueblo. Pero como algunos no hablaban arameo, sino hablaban hebreo, decían: mira, a Elí llama a Elías llama. Pero Jesús no estaba llamando a Elías, estaba diciéndole a Dios: Eloí, mi Dios. O Elí, Elí, también traducen algunos otros. ¿Por qué me has abandonado? Fijaos cómo Jesús, el Jesús sufriente, está allí en la cruz sintiendo el abandono de Dios. Es un grito, y nos dice la Biblia que Jesús gritó, es un grito de desesperanza, es un grito de su espíritu que estaba sintiendo toda esa soledad, todo ese abandono. Y los exégetas y los teólogos y los biblistas dicen que el infierno empieza cuando Dios no está en la vida.
infierno se define como la ausencia de Dios, porque Dios nunca bajó al infierno. Jesús dice que bajó y lo repetimos en el credo. Descendió a los infiernos. Fue muerto, sepultado y descendió a los infiernos. Es decir, fue al sitio donde no está Dios. Y donde no está Dios, allí hay de todo. Menos dicha, menos esperanza, menos amor. Hay de todo lo negativo. Y ahí se dice que Jesús estaba sintiendo ese abandono de Dios y lo estaba sufriendo. Y clama a Dios y se lo dice tal cual lo siente. ¿Por qué me has abandonado? Jesús se encontraba desnudo y casi que desnudo literal. Jesús tuvo sed y en lugar de darle agua allí con esa garganta seca, llevaba muchas horas sin comer, maltratado. Esto nos queda claro, ¿no? El Jesús sufriente está ahí. Y en lugar de darle agua, le suben en una esponja vinagre. Imaginaos esa escena. Todo está desequilibrado en su vida. Y Jesús sufriendo, sintiendo el rechazo humano, se burlaban de él, los soldados lo azotaban, el pueblo gritó crucifícale, los líderes religiosos también le dicen a Pilatos, hombre, no me vengas con que lo soltemos, si no estás escuchando que está afirmando que eres el rey, nosotros no tenemos otro rey más que el César. El rechazo de la religiosidad de su momento, el rechazo del imperio romano, el rechazo de todos. Solo unos cuantos lloraban, estaban allí al pie de la cruz, su madre entre una de ellas, de las mujeres, y sus discípulos siguiéndole a lo lejitos, y unos muertos de miedo y hasta negándole como Pedro, ¿no? Ahí está el crucificado. Allí, como sabemos, estaba él consumando el pecado, estaba siendo solidario con tantas vidas crucificadas a lo largo de la historia y tristemente siguen siendo crucificadas hoy día. ¿Cuántos inocentes nos siguen en las cárceles o han ido a las muertes de hoy, a la guillotina en el pasado, a las hogueras, o muertos después de tantos años con una enfermedad en las cárceles, mal comiendo, etc.? Sabemos que hoy siguen habiendo sufrientes inocentes a la manera de Jesús. Hoy mismo yo me acuerdo, literal, hoy hay un tío mío político que no tiene papeles en Estados Unidos y está preso por calumnia. Y yo recordaba este hecho de mi tía Matilde, cómo ella está sufriendo y su marido más ahí en la cárcel, repito, por calumnia. Ahí está Jesús, en esa cruz, solidarizándose con tantos crucificados en la historia, por sus ideas, por sus ideales humanos, por sus protestas y también por la fe. Sabemos que haya habido muchos mártires a lo largo de la historia y lo sigue habiendo por la fe en el Señor. Y no le importó a Jesús morir, sentir el rechazo. ¿Por qué? Porque Él vino a decirnos, he venido y a traeros el reino, y un reino que no se va a ganar fácilmente, un reino que sufre violencia, pero no le importó, porque el Señor vino a establecer ese reino de justicia, ese reino de fraternidad, de compasión, de amor incondicional, de gracia, de apertura hacia Él plena. Según los criterios humanos, Jesús fracasó. Fijaos, para el mundo de su tiempo, uno de los Césares dijo, bueno, este grupo naciente con este que crucificamos y que se fue crucificado y que murió, la cruz significaba
el ser colgado en un madero, sabéis que significaba la muerte más horrenda que se podía pensar, porque además los dejaban allí en una vía, la vía Apia, en una vía a la vista de todos, para ser vejado, para decir, se lo merecía, y el que quisiera también podía, no solo con palabras, sino con hechos, seguirlo atormentando, ¿no? Hasta que morían. Eso no importó a Jesús, porque repito, Él vino a decirnos, he traído la verdad, como habéis escuchado ahora. ¿Tu reino? A ver, ¿tu reino de qué? ¿De qué va tu reino? Le dijo, le interroga Pilatos. Mi reino es de verdad, mi reino es la verdad. Mi reino, y Jesús no habló mucho porque luego se quedó mudo, y aunque le molestaron y aunque le injuriaron y aunque le quisieron sacar palabra, como profetizó Isaías, que también había escuchado, dice, enmudeció y no abrió su boca, como un cordero, fue llevado al matadero. Y hermanos, allí en ese Cristo sufriente estaba la grandeza y el orgullo de Dios al mismo tiempo, en esa cruz que simboliza, para nosotros es el símbolo por excelencia de los cristianos, una cruz que significa gracia, que significa amor, que significa entrega, que significa perdón, nueva oportunidad de vida. La cruz es lo absolutamente inconmensurable en la revelación de Dios. Dijo Moltmann, un teólogo famoso. Nos hemos acostumbrado demasiado a ella que luego no valoramos lo que esta cruz simboliza. Esta cruz, ese escándalo de la cruz, que a veces adornamos ya con rosa, con listones. Esa cruz en su momento que hoy recordamos, estuvo allí erigida, levantada, una vida que se sintetiza como ese amor, la gracia en plenitud. Y es por eso, ya no me voy a alargar, lo he prometido, que es preciso siempre valorar lo que significa la cruz. La cruz significa vida, perdón, amor de Dios. Pero es una cruz vacía, porque no nos vamos a quedar con el Viernes Santo. El Viernes Santo la muerte no tuvo la última palabra en la vida ni en Dios, porque le seguirá la resurrección como la irrupción del nuevo ser humano. Esa va a ser la gran respuesta del Padre y la promesa para nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios 15, Dios le resucitó y le levantó cuando el pecado estuvo vencido. Repito, el Viernes Santo continúa. El Viernes Santo no tiene o no tuvo la última palabra. La resurrección fue la respuesta de Dios. Así como en Adán todos murieron, en Cristo todos volveremos a vivir y vivimos por siempre, esa vida eterna. Así que hoy alabemos al Señor, démosle gracias por esa entrega y valoremos lo que significa la cruz. Vayamos con esa esperanza y con esa promesa en lo que recordaremos el domingo. No está aquí, sino ha resucitado, dijeron los ángeles. Que Dios nos bendiga y que seamos solidarios con los que aún siguen sufriendo y siguen muriendo a la manera de Jesús, siendo inocentes. Amén. Amén.